El eterno Dios continúe bendiciendo nuestras vidas. Para ustedes, un saludo muy especial. Les habla la profeta Milagros de Milano, del Ministerio Apostólico y Profético Linaje Real, ubicado en El Sombrero, Estado Guárico. Envío, pues, palabra de bendición, corona de vida. Declaro y desato ángeles protectores alrededor de ustedes, de cada persona que vaya a escuchar este audio. Declaro la benevolencia, la bondad y la misericordia del Padre, Hijo y Espíritu Santo sobre cada uno de ustedes. Voy a aprovechar la oportunidad para desde la distancia saludar con amor fraternal a nuestros padres espirituales, el profeta Austerlin Hernández y su esposa Sundeli Hernández, a su hijo primogénito Geoffrey Hernández y a su hija Michelle Hernández. También un saludo muy especial para mi esposo Rodolfo Milano, sacerdote y pastor de la Casa de Gobierno Linaje Real El Sombrero, Estado Guárico. A mi hijo Roniel de Jesús, como bien lo llama su padre, profeta menor, el profeta chiquito de la casa. Para él, muchas bendiciones. Y por supuesto, para toda la familia Linaje Real El Sombrero Guárico y toda la familia Linaje Real Internacional y Nacional. Para ustedes, muchas bendiciones. Continuando con la serie y con la enseñanza, conociendo el diseño de la autoridad, en este tema trataremos, ¿hay autoridades establecidas por Dios y sus funciones? Por supuesto que todas las autoridades son establecidas por Dios. Todas las autoridades son colocadas por el Señor. ¿Dónde me fundamento para decirles con toda claridad y con toda firmeza? En Romanos capítulo 13, versículo 1, que dice, expresa las Sagradas Escrituras claramente. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Sométase todas las personas a las autoridades superiores. Qué bien, ¿verdad? Leyendo Romanos capítulo 13, versículo 1, nos damos cuenta que Dios, a través de sus Sagradas Escrituras, o mejor dicho, el apóstol Pablo, a través de las Sagradas Escrituras, explícitamente dice que debemos someternos a las autoridades superiores. Es decir, que hay diferentes tipos de autoridades, las superiores y las inferiores. Las superiores son las que están puestas en cargos de autoridad para gobernar, para sojuzgar, para ayudar a un pueblo o sencillamente a los que están bajo su mando, subordinados a ellos. Pero en este caso quiero hacer referencia es a que nosotros debemos entender y comprender que las autoridades son establecidas por Dios y que nuestro Padre Eterno sí ha delegado, sí ha ordenado, sí ha enseñado a través de sus Sagradas Escrituras que nosotros debemos pues sujetarnos y someternos a estas autoridades. La verdad bíblica es una, y es que Dios quita reyes y pone reyes, o bien dicho, quita autoridades y coloca autoridades. Ejemplo de esto son los siguientes personajes bíblicos. No podemos dejar de mencionar al mayor ejemplo y al más importante que nosotros podamos tener como ejemplo, y es a nuestro hermano mayor Jesucristo. ¿Cómo así? Bueno, Jesús respetó la autoridad civil del Imperio de Roma, al punto de enseñar a sus discípulos que se debían respetar y que se debían honrar y pagar los impuestos. Eso sale escrito en Mateo capítulo 22, versículo 21. Jesús le dijo a sus discípulos, es necesario, denle al César lo que es del César, paguen los impuestos. No debemos corrompir la ley, así sea la ley del hombre. El mismo Jesús, estando aquí en la tierra, pues quizás para muchos pensando el cobro de los impuestos era algo injusto, golpeaban a la gente, los maltrataban por cobrar los impuestos, y quien no tenía, pobre de aquel, tenía que honrar los impuestos. Aún el mismo Jesús le enseñó a sus discípulos que ellos tenían que honrar y que pagar, porque debían someterse y respetar a las autoridades terrenales. Otro ejemplo claro es el de nuestro hermano, el apóstol Pablo. Respetó la autoridad del concilio,
aunque éste lo había acusado y dañado injustamente. En Hechos capítulo 23 del versículo del 1 al 5. Cuando tengas tiempo, te invito a leerlo. Pues Pablo, a pesar de que no era justo, de lo que lo estaban acusando, realmente no era como ellos lo estaban estableciendo, él tuvo que acatar la orden. Él tuvo que ser enjuiciado y tuvo que cumplir con lo que a él se le había prescrito. Otro ejemplo es cuando Dios condenó la murmuración de Aarón y María contra la autoridad de Moisés. Números capítulo 12. Les voy a relatar en algo esta historia para que comprendas. Cuando Aarón y María, pues sencillamente murmuraron o dijeron, hablaron que Moisés se había casado con una mujer que no era del pueblo de ellos, el mismo Dios, no fue Moisés quien los acusó, no fue Moisés quien se molestó, no fue Moisés quien se incomodó, fue el mismo Dios, porque Moisés no es omnipresente ni omnipotente para poder escuchar la conversación que tuvieron Aarón y María, pues fue el mismo Dios quien tiene la potestad de escuchar una conversación entre esposos, y él mismo no solamente condenó, sino que también colocó una disciplina sobre María, y fue la de la lepra, que tuvo que salir 7 días de la tienda para después ser sana. ¿Por qué? Porque la autoridad de un hombre establecido por Dios se debe respetar, estemos o no estemos de acuerdo. Otro ejemplo, para culminar con los ejemplos, es cuando Dios participó activamente en la elección del rey Saúl. Primera de Samuel, capítulo 9 al 17. Todos sabemos que el pueblo de Israel estaba comandado o estaba sometido bajo la autoridad de nuestro Dios. Él era quien hablaba y dirigía al pueblo de Israel a través de los profetas. Pero un buen día el pueblo de Israel le pidió al Señor que colocara sobre ellos reyes, así como habían en las otras entidades, en las otras naciones. Y pues Dios permitió para que ellos supieran lo que era ser gobernado por un humano, lo que era ser gobernado por la mano del hombre. Y quiero estacionarme en este principio bíblico o en este ejemplo bíblico. Quiero detenerme, ya que este ejemplo es importante mencionar, porque el Señor es quien establece las autoridades. Sí, Dios permitió que el rey Saúl fuera quien gobernara en ese tiempo a el pueblo de Israel, pero no fue Dios quien pervirtió o quien contaminó el corazón de Saúl. Fue el mismo Saúl quien contaminó su corazón y quien desvió el propósito por el cual Dios lo había puesto para gobernar el pueblo de Israel. ¿Qué te quiero decir con esto? Para los que muchos tienen dudas, es que ¿será que tal presidente de la república, tal gobernador, tal alcalde o tal director de escuela, cual sea el lugar donde quizás haya una autoridad injusta, haya una autoridad incompetente, ineficiente, que esté haciendo daño y no colaborando, no coayudando en el lugar donde Dios lo colocó, o aún donde en estos momentos está colocado para actuar justamente, y quizás en ti surge una interrogante: ¿será de Dios o no será de Dios? No, todas las autoridades, explica la Biblia, que han sido puestas, establecidas por el Señor, si bien es cierto, pero no es culpa de Dios que en medio del camino, o que cuando la autoridad comience a tomar la posición y el lugar que el cargo le autoriza, valga la redundancia, pues ellos se desvíen del propósito, contaminen su corazón y desvíen el plan de Dios, y comiencen a ejercer injustamente y no ayudando o no colaborando y practicando lo que realmente Dios dispuso para que ellos estuvieran ahí en ese lugar. O sea, te voy a desglosar el trabalengua. Hay mujeres, hombres de Dios, que son colocados en lugares de autoridad para bendecir. Siempre son establecidos por Dios para bendecir. Recuerda que la autoridad no es el hombre. El presidente de la república, la autoridad no es el hombre que está en el momento. La autoridad es el cargo que representa el hombre que esté allí en el momento. ¿Dónde está el error? En la fuerza humana. ¿Dónde está el error? En no colocar todos sus planes, en no colocar todos sus movimientos en las manos del Señor. Pero la autoridad viene del lugar, la ocupación, el cargo de autoridad viene directamente de parte del Señor. Por eso toda autoridad es establecida por Dios, no tengas duda de eso. Y el mejor ejemplo es el rey Saúl. Luego del rey Saúl, sabemos pues que Dios escogió a David, el rey David, un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Quién colocó al rey David? ¿Quién colocó al rey Saúl? El mismo Dios.
El mismo Dios colocó ambas autoridades, pero estos hombres, según su corazón y según su manera de actuar, su plan, cómo lo ejecutaron, dieron honra al cargo, al lugar de autoridad que Dios había colocado en sus manos. Entonces, quiero que quede claramente explicado o entendido que toda autoridad es colocada por Dios. Ya queda en manos del humano que en su camino se corrompa o que en su camino contamine lo que Dios quiere hacer a través de él y no llegue a ejercer el plan perfecto. Es importante mencionar que existe también la autoridad espiritual. La autoridad espiritual es aquella que es delegada de parte de Dios directamente sobre hombres para gobernar, sojuzgar, someter las autoridades territoriales espirituales que no conocemos. Por ejemplo, el mejor ejemplo son los discípulos de Jesús. Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, Él le dio autoridad no solo a los discípulos, porque también lo habla las Sagradas Escrituras a través del mismo apóstol Pablo, pero en Lucas capítulo 10, versículo 19 habla que el Señor le dio la autoridad de hollar sobre serpientes y escorpiones y sobre todo el poder del enemigo y el poder de herir y de someter al enemigo para que no haga más daño. Entonces, tú y yo debemos entender que tenemos autoridad espiritual, tenemos autoridad para gobernar, tenemos autoridad para someter, tenemos autoridad para hollar, tenemos autoridad para decirle al enemigo que retroceda en cualquier momento o en cualquier inconveniente de nuestras vidas, ya sea enfermedad, ya sea problemas, ya sea escasez, llámese como se llame. Tú y yo tenemos autoridad para reprender y echar fuera, porque esa misma autoridad que Jesús un día delegó sobre sus discípulos es la misma autoridad que hoy por hoy está puesta sobre la iglesia de nuestro Señor Jesucristo y sobre todo aquel que cree en el llamado y que cree en el nombre de nuestro Señor Jesús y en el sacrificio que Él hizo en la cruz. Pero no solo eso, sino que tenemos también, o las Sagradas Escrituras señala que Jesús reunió a los 12 y les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Haciendo referencia a esto, nos damos cuenta que Jesús otorgó o delegó de su autoridad sobre nosotros para nosotros poder tener autoridad, dominio, potestad y gobierno sobre las autoridades inferiores, que son las autoridades espirituales, como por ejemplo el enemigo, sus demonios y las enfermedades. Pero también existe otro tipo de autoridad espiritual que tú y yo debemos obedecer, y es aquella que aparece escrita en Hechos capítulo 13 versículo 17, que habla y dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque no es provechoso. Hoy te invito, hoy te hago la exhortación de que comprendas de que es necesario sujetarnos a las autoridades terrenales y espirituales. Las terrenales son las que están puestas en lugares y en cargos ocupacionales para bendecir al pueblo soberano, y las espirituales son las que están puestas sobre el pueblo de Dios, como los pastores, profetas y autoridades espirituales. Pero la buena noticia es que también Jesús, la misma autoridad que colocó sobre los apóstoles y sobre los discípulos, también ha delegado sobre ti, que eres la iglesia. Recuerda que la llave de la autoridad se te fue entregada cuando Jesús murió en la cruz y cuando Cristo nos devolvió el plan perfecto de la humanidad, que es el recuperar la administración de la tierra. Así que recuerda, tienes autoridad, eres un hombre de autoridad y eres una mujer con autoridad. Dios te bendiga, somos Linaje Real.